Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, nuestra Iglesia Católica. Esta noche yo quisiera darle gracias al Señor Todopoderoso y a su Santísima Madre porque tenemos un invitado muy especial. Desde la diócesis de Canelones en Uruguay, pues vamos a tener al Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de la diócesis de Canelones. Déjenme decirles a nuestros oyentes que estamos transmitiendo a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos y a través de la 91.9 FM de Radio María Miami. A todos nuestros oyentes, nuestro caluroso y muy cordial saludo. Aquí tenemos a nuestro invitado, Monseñor Alberto. Es un gran honor para Radio María Miami, Radio María Spanish en los Estados Unidos y para el programa En la Iglesia contar con su visita, con su presencia. Bienvenido a En la Iglesia. Muchas gracias por la invitación, a usted en concreto, y bueno, y mi comunicación con todos la audiencia, y con mucho gusto. Eso es parte de, por un lado, de la catolicidad, es una única iglesia que pues está en cada iglesia local, y después también de la comunión de fe en castellano, en español, que nos une a todos, ¿eh? Sí, señor. Monseñor Sanguinetti, este programa tiene una tradición y si yo la obvio, estaré en problemas con mi compañera Andrea, que quizás en cualquier momento se nos una. Y es que comenzaremos con una oración. Ahora, en los últimos tiempos, he descubierto que una gran mayoría de nuestra audiencia les resulta como bálsamo a su oído las oraciones en latín. No lo estoy obligando, es una sugerencia, pero adelante, sea usted. ¿Cualquier Padre Nuestro de María en latín o quiere uno más? Lo que usted quiera. Empecemos por ella. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Muy bien. Monseñor Sanguinetti, quisiéramos conocer quién es el Monseñor Alberto. ¿Quién es ese joven que en algún momento sintió un llamado vocacional, un llamado del Señor a ser instrumento de su amor en la tierra, de ser ese puente entre los hombres y Dios? Háblenos un poquito de su vocación, Monseñor. Bien. Hablo desde ahora, porque también es un modo de cómo uno ve la vida, ¿no? Yo ahora tengo 77 años, miro para atrás, y yo nací en una familia, tanto por el lado paterno, Sanguinetti García Laos, como por el lado materno, Montero Uriarte, que eran católicos de tradición, así que, y de vida, y estaban insertados, así que más allá de como todo que haya mejor o peor conducta, o más o menos, pero fui a colegio católico, de los de aquella época, que iban todas familias católicas, todos los domingos íbamos a misa, así que digo, en eso tengo una bendición de haber tenido la fe desde el comienzo de siempre. Al mismo tiempo,
bueno, era con una convicción de que eso era la verdad, lo real. Y yo, por modo de ser, tengo una gran búsqueda de la verdad, lo tengo escrito por muchas partes, ¿no? Para mí, no sé por qué, pero sí, yo soy, sí, es la verdad, en lo que sea. Y no digo que no haya mentido nunca en mi vida, pero muy pocas veces, si no, ni me acuerdo. Y bueno, y a mí pues, también tengo también dificultades, porque yo busco otras razones, en fin. Y viste esa verdad que en Cristo personalmente. Y reconozco que con una inclinación enorme o una síntesis en el culto, en la liturgia. Yo era monaguillo, 8 o 10 años, y estoy hablando, incluso me acuerdo cuando se hizo la reforma de Semana Santa de Pío XII, que fue en el 55, yo tenía 9 años, así que desde antes ya era. Así que digo, y siempre para mí también, yo seguía, me acuerdo que cuando me regalaron el primer misalito, que era dominical, tenía el castellano, el latín y castellano, el misal completo, que podría ser como si tengo una especie de hilo, mi fe, mi piedad, mi visión del cristiano y del mundo es la liturgia. No solamente como una exquisitez o como una cuestión de discusión, sino es lo real, de el Cristo presente, y no solamente la presencia real eucarística, por cierto, en todos los ritos, las oraciones, en fin. Así que digo, y siempre también tuve en ese, ya también con mi infancia, o yo soy el rosario, no me creo ningún santito, me creo muchos pecados. Desde los 9 años, no, perdón, de los 10 años, en quinto de escuela, se rezaba el rosario todos los días y más o menos lo he hecho siempre. Y también en esa formación cristiana se buscaba la voluntad de Dios. Ser cristiano era buscar la voluntad de Dios. Así que el planteo genérico vocacional era ese, y de entre ellos se incluía que podía estar el llamado del sacerdocio. Yo lo tuve siempre abierto y bueno, y con disponibilidad, sin una decisión. Después yo fui haciendo la secundaria, comencé lo que entonces llamaban preparatorio, que eran los últimos años de secundaria, que en ese tiempo era por carreras, hacia la universidad, un preuniversitario, de arquitectura, que es mi vocación, digamos, la silaica, el espacio, el arte. Yo entro a un lugar y ya estoy viendo cómo esa pared, dónde está, el orden, etc. Y bueno, y ahí ya, bueno, me incliné, me pareció que Dios me llamaba al sacerdocio y siempre le dije eso: Señor, lo que tú quieras, que no me equivoque, que no busque lo mío. Que empezó el camino del seminario, largo, de que yo hice casi 11 años. Primero hacíamos 3 años de humanidades clásicas, con mucho latín y griego, que bendigo. Después 3 años de filosofía. Yo hice el seminario interdiocesano Cristo Rey. Después me mandaron a Europa, y el último que fui como seminarista a Europa, aquí del Uruguay, e hice la teología en la gregoriana, y me licencié en teología. Volví, yo no me quise ordenar en Europa, unos compañeros míos fueron ordenados por Pablo VI, yo quería ordenarme acá, hice de diácono en esa misa de Pentecostés del 70, que Pablo VI cumplía 50 años de sacerdote, y ordenó 200 y tantos. Yo hice de diácono, leí el Evangelio en castellano. Pero yo sí que me ordené aquí en el 73. Acá todo es chico, Uruguay es chico como país y más chica la iglesia, es una iglesia de resistencia, que quedó, bueno, un país laicizado, laico, en muchos sentidos. No está con pocas vocaciones, con pocas instituciones. Lo que está pasando en muchas partes, que se queda acá abajo, acá ya está caído hace mucho rato y resistimos y ahí vamos. Y entonces, en la formación sacerdotal, que ya se había hecho en la parte intelectual, que no era el seminario, sino un instituto de teología, de diócesis y de algunos religiosos, quienes querían doctor, así que hice el doctorado en teología, siempre estando en parroquia, enseñando. Acá somos multifuncionales, no hay hay que saber mucha cosa. Así que yo estuve siempre en parroquia, fue un año, el 78, que estuve terminando mi tesis en Buenos Aires, acá no había facultad, que la hice sobre San Agustín, y en parte no sobre el culto, sino la gratuidad del hombre para con Dios. Dios nos da todo gratuitamente, el hombre cómo da un culto, un amor que sea desinteresado. En las narraciones Simsal, pero me leí, yo como daba, y siempre di durante 30 años, el Tratado de Gracia, quería leer a San Agustín, que es el doctor de la gracia, y la ocasión fue ella. Y bueno, y así fue mi vida. Ya del año 82 fui párroco,
barrio, y siempre tuve como centro, te digo, la formación y la liturgia. Yo tuve desde párroco, fui del 82 hasta el 2010. Tuve vísperas antes de la misa, tenía la misa a la tarde porque a la mañana tenía clases. Los domingos tenía vísperas cantadas, aunque hubiera 4 u 8, no importa, y la misa solemne, la misa mayor. Y yo creo que la liturgia es la verdad de la iglesia y que estamos lejísimos, y más allá de las líneas, porque experiencia, tanto los que de la liturgia solemne, que esa es la liturgia romana. Yo canto. Ok. Ahora, en distintas parroquias, sí, intervenga. Sí, Monseñor, usted habla de la liturgia solemne y quizás nuestros oyentes se confunden. ¿Y cómo pudiéramos distinguir novus ordos, liturgia solemne y liturgia tradicional o en latín, para decirlo de alguna forma? Vamos a poner lo que se usaba hasta ahora y que es claro. Ajá. Vetus Ordo, que sigue el misal de 1962, hice toda mi formación y parte del seminario, y Novus Ordo, que sigue el misal instaurado en el 69, y la última edición la hizo Juan Pablo II en el 2002, y tiene algunas enmiendas de 2008. Esos son los dos órdenes. Ahora, los dos se pueden rezar enteros en latín, por eso no se puede decir una es misa latina y otra no. Que sea, okay. Entonces yo no hice nunca misa en latín, digo, toda esa época de párroco. Ahora, en los dos, no con la misma claridad, pero es así, el rito romano pleno es la liturgia solemne. O sea, y eso está hasta también después del concilio. No hay, usted casi ninguno ve liturgia solemne. Porque liturgia solemne implica, en primer lugar, el canto del sacerdote. Aunque le pongan una orquesta y un coro de 100 voces que canten, sea en castellano, sea en latín, el gloria y todo lo que tenga, si no hay canto de la misa, o sea, de las oraciones presidenciales, del prefacio, del periplo, y las respuestas del pueblo, no hay misa solemne. Okay. Yo hice misa solemne y lo hacía en Santa Rita, la parroquia de barrio, en el Uruguay, la Icisá, pues esos 50, 100 fieles, y cantábamos la misa desde el nombre del Padre, porque en el misal actual, hasta el podéis ir en paz, vayan en paz, todo. Y la gente cantaba gloria y yo cantaba las oraciones, prefacios, etc. Eso lo hice siempre. Después fui integrando, y ya digo, y después yo estuve en otras parroquias más de rico, donde están todos los movimientos habidos y por haber, y todo, y bueno, y siempre lo hice hasta el año 2010, que lo hice también en otras parroquias. Yo fui agregando poquito el Kyrie, ahí fue un error de Pablo VI, el Kyrie está en griego, no tendría que traducirse, por ahí. Y además es lo único de la liturgia que está en griego, que es la lengua apostólica, y además es la síntesis de la fe. Si tú dices San Pablo, si dices que Jesús es Kyrios, Señor, está salvo. Entonces, no tendría que haberse traducido como no se traduce amén. De hecho, el misal italiano ahora sacó el Señor en piedad de italiano. ¿Qué es lo que debería hacer? Por eso lo fui incorporando y después sí descubrí, ya grandecito, ya en el 2006, 2007, el tema de la orientación de la asamblea, porque no es la orientación del sacerdote. Eso es un clericalismo de los sacerdotes y de los laicos, que según es el sacerdote, no, es cómo se ordena la asamblea. Si para ofrecer el sacrificio se ordena enfrentado sacerdote y pueblo con el altar en el medio, o se ordena toda la asamblea en una única orientación hacia el Cristo y hacia el Padre. Eso parece clarísimo saliendo de las discusiones. Cualquier vez que al final de la misa nos ponemos a rezar a la imagen de la Virgen, el sacerdote se vuelve a la imagen y nadie le dice que está dando la espalda al pueblo. ¿Sí o no? Sí, absolutamente. Así que es obvio. Acá en las ordenaciones empiezan las letanías y todos se vuelven hacia el ábside y nadie le está dando la espalda. Claro. Además yo digo, los fieles, ¿ustedes se dan la espalda unos a otros o están orientados hacia el mismo lado? Bueno, entonces no es el tema de la orientación de la asamblea.
si es juntos todos hacia el oriente, era antiguamente, hoy no todas las iglesias están orientadas, digo, entonces hacia el ábside y hacia el crucifijo. Bueno, lo estudié, lo tengo escrito, si quiero, ampliamente, con todas las notas habidas, y ahí empecé. A mí no me gustan, en eso sigo a Benedicto, las guerras litúrgicas. Y entiendo que la gente tiene costumbres, en fin, etcétera. Además, no quiero ganar. Así que yo, ya estando ya de los últimos años de párroco, algunas misas las hacía, celebraba junto con la gente orientada hacia un ábside maravilloso que dice el cordón, al cual además yo le había agregado 4 ángeles de mosaico que pueden estar en cualquier iglesia de Italia. Y otras veces celebraba, si quieren, lo que se llaman cara al pueblo, que no es cara al pueblo, porque yo no celebro, la plegaria eucarística es para Dios. Así que tampoco allí los miraba. Miro o las ofrendas o al cielo. Así que no es, porque, y eso uno de los grandes, pero eso no es el tema de otro día, me gustaría este tema como tal. Seguimos. Bueno, y ahí, ya viejo, para los obispos se suelen nombrar alrededor de los 50 años. Muy jóvenes, si son 40 y tantos, y bueno, y viejos si llegan a los... Yo ya tenía 64 años, se ve que Benedicto me sacó de la galera ahí y me eligió de Canelones, y tenía, se ve, tuvo otros proyectos, no sé, pero hay que... Bueno, así que fui a obispo de Canelones, que fui 11 años, ya digo, ya mayor, desde los 64 a los 75, una diócesis de 500 y tantos mil habitantes, para el Uruguay bastante, muy desperdigada. Fíjense que la capital, la ciudad de Canelones tiene 20.000 habitantes, la diócesis tiene casi 550.000, así que todos son pueblos, en fin, de zonas muy diversas. Además es parte que está ligada a Montevideo, muy dispersa. Yo la recorrí para acá y para allá, y bueno, tengo ahí, trabajé, y ahí fui creciendo por un lado, en el restablecimiento del orden, los sacramentos, la oración, de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, que no es algo práctico, sino que es algo teologal. Es otro tema, si quieren, otro día lo difundí, lo fui lentamente con aquellos sacerdotes que quisieran, confirmando a los chicos ante la primera comunión, como corresponde, y bueno, y después a los adultos en la vigilia pascual, tanto yo como los bautismo, confirmación, Eucaristía, en una única celebración, y bueno, trabajando la liturgia y también celebrando a veces hacia el ábside, otras veces no, según las circunstancias, según la buena voluntad, para no andar peleando en todo, porque tampoco es el fin. Y bueno, y después cuando cumplió 75, a los meses estoy de mérito, y ahora sí, casi siempre celebro el ábside porque hago lo que quiero. Claro, no invito a nadie, ¿no? Y bueno, porque a veces cuando hay algunos que dicen, no, el obispo dice no se anima y ahora de mérito sí. No es que no me animara, no es cuestión de animarse. Es cuestión de yo eso creo que Benedicto fue muy sabio y algunos le acusan de que no hizo bastante. No, él enseñó todo, puso en el centro de la liturgia, le enseñó, exhortó. La iglesia en parte no lo quiso seguir, es otro cantar. Pero no sé, pero el Papa no es que sea una especie de general en jefe que mande, y además de hecho no se lo obedeció, así que tampoco, eso. En fin, por ahí un poco si quiere mi historia, no sé si ya hablé demasiado de corrido. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, monseñor. Mucho gusto. Qué bueno tenerlo con nosotros. De verdad, un tema apasionante, un tema también un poco, digamos, novedoso para ciertas generaciones en donde no entienden por qué se celebraba de cierta manera o por qué algunas parroquias muy contaditas con la mano aún celebran este rito de esta manera tradicional. Yo quería hacerle esta pregunta. Yo no dije usemos las palabras bien, porque ahí usa el rito tradicional para la misa en latín según el misal de 1962. Y yo no celebro nunca según el misal de 1962. Y ahora hago también, hago todos los meses una misa, toda cantada, cantado en latín el propio, o sea, el gregoriano, el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio, la comunio, cantado el ordinario en latín, el gloria, si lo hay, el Kyrie, el Santos, el Agnus, el Paternoster, cantado en castellano las lecturas y cantado en castellano la plegaria eucarística, todo según misa solemne, toda cantada, también en latín, todo lo que es propio, según el misal actual. Por eso
Entonces, soy tradicional, pero no lo que llaman misa. No discuto lo que hacen otros, pero quiero que con claridad, porque parece imposible. Lo pueden encontrar en mi canal, Amicus Ponzi, pueden ver una cantidad de celebraciones así, porque creo que es importante, además, abrir caminos de renovación, que no sea en la misa en latín según el misal de 1962, o una misa toda chachunga chunga. No es así, no es así. Y más no es lo. Por lo tanto, yo digo, y sigo la tradición, porque eso es la tradición. Así que por eso no tengo nada contra los que llaman tradicionalistas, simplemente que no les reservo el título, porque la tradición es la iglesia. La liturgia es la tradición, así que no me regalo los adjetivos repartidos así. Yo soy obediente a la tradición de la iglesia y no quiero celebrar sino la tradición de la iglesia. Muchísimo celebro el canon romano en castellano, lo sé de memoria en latín, por otra parte, pero claro. Perdón la precisión, pero quiero porque si no adelantamos bien. Además soy profesor, así que... Claro. No, pues precisamente, señores, es que hay mucho desconocimiento de nosotros los laicos con respecto a esas diferencias que, aunque pues todas son de la doctrina, pero hay ciertas diferencias y por eso precisamente pues este programa que nos ilustra un poquito más. Una persona que nos puede estar escuchando y oye la palabra solemnidad, misa solemne, se puede estar confundiendo con esas misas que se desarrollan que ciertos días al año, son, no sé, 6, 7 misas al año, usted es el que aquí tiene la autoridad, son esas misas que se llaman misa solemne. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? A mí, el rito romano, como todos los ritos por otra parte, tiene una forma que es plena, que requiere ministros, que hagan las cosas, y que requiere el canto propio. Y ese es el rito, lo que se llama liturgia solemne. Como tal, hasta el misal de sentido, la conservó con variaciones históricas, pero en forma intocable. Uno no podía hacer misa solemne si no tenía diácono, subdiácono, tantos acólitos, etc. El Concilio Vaticano II, el Concilio habla de misa solemne igual que siempre. Y justamente dice que el canto litúrgico, el canto gregoriano, es parte integral de la liturgia solemne y que la iglesia prefiere la misa solemne, que es cuando los ritos tienen mayor expresión, envueltos por los ministros y por el canto. Así que por eso misa solemne es eso. Ahora, es una lástima y una pérdida que ahora que se puede hacer misa solemne, por ejemplo, antes había que estar con diácono o subdiácono. Cuando no había, buscaban un sacerdote y se vestía de diácono. Otro sacerdote se vestía de subdiácono y así, ¿no? Pues porque tenía que ser... Ahora que hay otra libertad, sin embargo, se ha despreciado, no se ha privilegiado, porque el rito romano como tal es la liturgia solemne. O sea, con ministros propios y con el canto. Digo, no hay liturgia solemne si no canta el preste, si no canta el sacerdote, si no canta el obispo. Porque es la liturgia, por eso dice el concilio que la música es integral, no es que es un adorno, no es que lo que llamamos nosotros solemnidad, que pongan un mantel mejor y pongan más velas, que todo eso hay que hacerlo, sino que es que el mismo rito, como yo por ejemplo, siempre que bendigo agua de bautismo la canto, siempre que caso la bendición, porque eso además está en la naturaleza humana. Busque todas las religiones y canta el celebrante. Por otra parte, no es un canto, o sea, lo que comúnmente llamamos canto, que es ese lucimiento, no, el estilo que sea ni pop ni folclore, no, es un modo que envuelve, que hasta se puede hacer, a veces un saludo, no, pues yo sé cantar, hijo, aunque cantes en modo simple, o sea, oremos. Escucha, Señor, a tu iglesia suplicante, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bonito. Puedo hacer todo. Y no hay que hacer ninguna explicación, que eso es un rito y que está ante Dios y que no es nuestro. Estamos envueltos en otra cosa. Pues la liturgia solemne es la liturgia. Las demás son todas para mí. Y no agregan nada a todos esos cantitos que ponemos, no la hacen más solemne.
Pero en fin, eso si quiere, todo un tema, muy Claro, interesante. claro. Pero en fin, ven además, porque yo soy así, lo tengo estudiado, así que tengo las razones, lo tengo vivido y además lo tengo en las entrañas. ¿Sabes? Digo, yo soy Qué bueno. medio artista. Monseñor. No es que me enoje nada, porque me dicen, ay, usted grita, no, yo tengo voz. Además, digo, he vivido hablando, he vivido enseñando, sin micrófono, con clases de alumnos, así que digo, es mi comunicación. Pero también es verdad que para mí la fe, y en concreto la liturgia, es algo, bueno, consustanciado, me ha tomado, no es una teoría ni es el bando con él. Si hay algo que no me interesa nada es ganar. Pues no quiero ganar, sí me interesaría iniciar y que otros gusten y la liturgia de la iglesia en su plenitud. Monseñor, hay otro término que también somos bastante ignorantes al respecto. La misa tridentina. ¿Qué es eso de la misa tridentina? Bueno, llaman misa tridentina de vuelta. Como tal, es el misal de 1962. Le llaman tridentina porque en gran parte el Concilio de Trento, que es un concilio dogmático y de reforma, que dice dictado de reforma, o sea, renovarse en su ser eclesial en muchos de sus miembros. Entonces, con respecto a la Eucaristía, sacó unos decretos dogmáticos, sobre todo, no solo insistiendo en la presencia real, el carácter sacrificial de la Eucaristía y el lugar del sacerdocio ministerial. Bien, y de reforma, en muchas cosas se las deja, no les dio el tiempo, es un concilio complicadísimo, el concilio de Trento dura casi 20 y tantos años, cambia de sedes, y bueno, es complicadísimo, ¿sí? Entonces deja, porque había, bueno, gran parte de la división fue justamente la misa. Lutero quiso cambiar la misa y en concreto contra la presencia real, contra hasta la elevación, porque ya eso era reconocer el sacerdocio, la presencia real, el sacrificio, etc. Y había mucha confusión. Fíjense que cada diócesis además tenía su misal y los libros, había una multitud. Entonces, para se única al Papa que promulgue un misal. Y entonces el Papa Pío V, San Pío V, toma un misal ahí de la curia romana y lo promulga. Pero no es el único, porque justamente para mantener la tradición, todo otro misal que tuviera más de 200 años era segura la ortodoxia, porque la ortodoxia es lo que rige la liturgia. Ortodoxia significa dos cosas, recta doctrina y recta oración, porque la rectitud de la doctrina está en el culto, el recto culto, la recta alabanza. Entonces, por eso, bien, así que hubo una cantidad de misales que continuaron y que continúan hasta hoy, pero en general se fue adoptando ese misal que era de la curia, que tenía seguridad de ser ortodoxo, y que dice de San Pío V, y dice tridentino, aunque no lo hizo el Concilio de Trento, que a su vez tuvo sus muchas pequeños o grandes reformas posteriormente. Por eso le llaman misa tridentina. En su núcleo es la misa romana, que además se fue extendiendo en todo Occidente, porque otras formas de misa romana fueron la misa galicana, la misa visigótica, hispánica, fueron casi desapareciendo, no así la ambrosiana, que sigue hasta hoy y es católica, ¿no? Y es el latín, no fue la que más se extendió, también con otros. Entonces se afirman, le llaman a esa vuelta 6 de la rita según el misal del año 1962, que fue Juan 23. Muy bien. Papa, adelante, Andrea. Perdóname, Rafa. El Papa Benedicto XVI apoyaba mucho esa parte de la misa tridentina, de quienes la celebraban así, ¿verdad? Bueno, el Papa Benedicto no le pongan mandos. El Papa Benedicto apoyó la liturgia bien celebrada y ese lo siempre, el Papa, con el misal actual, y con, por supuesto, grandes partes en latín, según fueran los lugares. Él cantaba siempre, así que la misa solemne la celebró siempre él de Papa con el misal actual. Sí, él liberó, para los que lo querían, el uso del misal de 1962 por los principales motivos que él dio. Uno era para una cierta paz litúrgica, estar divididos por los misales. Otro digo porque nunca había sido abrogado, o sea, tenía vigencia, sí, una cuestión más bien canónica y de fondo.
Y además puede decir, porque no se puede condenar lo que fue santo hasta entonces. Eso por un montón también de reconocimiento de la tradición. Y por lo tanto dio oportunidades. Y digo, él siendo cardenal alguna vez celebró, más de una vez celebró, porque tampoco todo el tiempo, según el misal de 1962. Pero digo, él a lo que apuntó, y también Patente lo dijo, que quizás el uso anterior también ayudara a reconocer o a renovar el uso actual, no tanto el que tiene en el texto, que también algunas cosas pueden mejorar, porque no es que el misal de actual sea intocable, se podría mejorar, yo mejoraría varias cosas, pero no soy papa, pero a su vez se puede hacer bien, que es lo que no se hace en el 90% de los casos. Y ya digo, y entran acá todas las líneas, y no voy a entrar a pelear con todo, pero casi ninguna, yo, gracias a Dios, puedo presidir yo, pero muchas veces, a veces tengo que ir a actos y tengo que considerar o estar asistente ahí, y bueno, no hay una misa que esté completa, o que sea, o que el canto sea adecuado, o que el texto sea el correcto, o que el rito esté... Pero digo, no se trata solamente de una cuestión ritualista, sino de la verdad de la liturgia. En eso creo que, pero eso tampoco es el concilio. Así como dicen tradicional hasta el misal del 62, y yo no, está en la tradición, pero el actual también está en la tradición, con muchos cambios, mejores o peores, como ha tenido. Así también tampoco es verdad que la misa actual tenga que ser como se le conoce en general. La misa, y tampoco es verdad que no se pueda celebrar en latín, porque digo, la edición típica se llama, el modelo, y más, el concilio manda que se mantenga, que el rito no se cumple. El canto propio del rito romano es el gregoriano, si es el propio, y ha de ser antepuesto a todos los demás, ¿sí? Tendría que ser enseñado. Y los fieles tienen que saber cantar, al menos el ordinario. Así que estamos por eso en una gran confusión. Wow. Tenemos que identificar nuestra emisora. Estás escuchando Radio María Miami 91.9 FM y este es tu programa en la iglesia y estamos conversando con Monseñor Alberto Sanguinetti, quien es obispo emérito de la diócesis de Canelones en Uruguay. Monseñor, el 31 de diciembre pasado 2022, la iglesia se queda sin el Santo Padre emérito Benedicto XVI. ¿Qué significa en la historia contemporánea de la iglesia la pérdida de su santidad Benedicto XVI? Bueno, yo no me quedo con la pérdida en el sentido que todos los humanos tenemos que pasar, y él tenía su edad, sino me quedo más bien con el legado, me quedo, o sea, y su significado, que tampoco es inmenso, ¿no? Yo solamente un poquito tomando de lo anterior, sí, el Papa Benedicto XVI, ya de joven, casi recién ordenado, hizo un diagnóstico de que, dicho con palabras nuestras, porque él no usa esas, la religiosidad de cristiandad en su conjunto se terminaba. Y eso lo dijo una Baviera que era totalmente católica, con seminarios llenos, con vocaciones, etcétera, ¿no? Y hablaba de los nuevos paganos dentro de la iglesia. No por mala voluntad, sino que ya no nos iba a sostener la cultura. Y por eso su gran centro fue cómo anunciar la fe de la iglesia, cómo profundizarla y cómo vivirla y comunicarla. Dentro de ello lo pondría dos cosas. Uno, justamente, su carácter de profundísimo teólogo, radicado en la tradición, tanto patrística, medieval y posterior, y cómo esa búsqueda, no sé si llamarla apologeta, pues eso se usa de muchas formas, pero explicar la fe, que esa es la introducción al cristianismo, cómo darle la razón de la fe, sea a los paganos, sea a los cristianos. Es todo una vertiente continua dentro de ello, pues van variando los tiempos y también lo que hay que corregir, etc. Y la otra es mantener en el centro
de la fe, porque es la vida de la fe, que es la liturgia. Además, es su experiencia, que me gustaría hablar un poquito después de ello, si decía el tiempo, pero la liturgia ha sido el centro de su vida, pues el centro de su teología, de su testimonio y de su conducción como papa. Él, si uno quiere sintetizar, hay muchas cosas, pues sintetizar a Benedicto como papa hay una gran crisis en la iglesia, y por otra parte él sabe y lo dice, por otra parte, como siempre hay crisis en la iglesia, así que tampoco es para decir, ay, qué horrible, se viene el mundo abajo, pero pero la crisis hay que apuntar, ¿dónde está? El centro de la crisis es la fe, y el centro de la fe es la liturgia, por lo tanto el centro de la crisis es la liturgia, y volviendo para atrás, el centro de la conversión es la liturgia, y eso él primero lo hace celebrando, lo hace como homileta, pues sus homilías todas salen de la palabra y llevan al misterio, lo hace en sus escritos y lo hace tratando de, en eso va parte de esa benevolencia, de ese ubicar el misal anterior, pero también hasta en detalles, él en su celebración trató de ir limpiando la liturgia actual de todo lo que se le iba agregando sin utilizar. La primera salida como papa es el Congreso Eucarístico Nacional de Roma, que creo que era en Bari. Entonces le pregunta, y bueno, ¿cómo va a ser la liturgia? Pues ya estaba agendado. Dice, y lo primero que hace, ¿sabe qué es? Sacó del ofertorio todo lo que no fuera el pan y el vino. Eso que hacemos, que llevamos, esto significa, no sé qué, todo eso que no existe. Entonces, ponernos nosotros, jamás ni siquiera se ofrece, porque llevan una pelota de fútbol, parece que están contentos, se llevan la pelota para la casa. No, el pan y el vino. Y así, pero como un signo de... Y al mismo tiempo, ya digo, con la mayor solemnidad, paz, la liturgia. Entonces creo que... Ahora, también digo que en su conjunto, la iglesia no lo siguió. Ni los laicos lo siguieron en su conjunto, en su mayoría, ni las parroquias, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, porque no buscaron eso fuera lo principal. Digo, no me extraña, porque la vida es así. San Pablo muere y dice que está solo. Todos me han abandonado, así que digo, no es que poner gritos en el cielo, y tampoco estoy metiendo dedos acusadores, yo digo, hago las lecturas que me parece casi obvias. Y bueno, por algo él también, precisamente, cuando se van a publicar sus obras completas, quiso que el primer volumen que se publicara fuera el 11. ¿Y cuál es el 11? Todos sus escritos sobre la liturgia. Así que no empezó por el 1, porque tiene un orden más histórico. No, el 11, los escritos sobre el primero se publicó en alemán, después en otras lenguas. Y cuando fue la publicación en ruso, él agregó un prólogo, está por todas partes, pueden encontrar, que vuelve a justificar por qué la liturgia es el centro de su escrito, y cree que también, aún para el diálogo ecuménico, aún con la tradición oriental, que digo, para mí es el centro del pontificado. Si quieren que siga hablando, sigo diciendo cosas, porque realmente, siendo un hombre de una pieza, siendo un hombre de la verdad, y siendo un hombre que no se arredra, así como puso eso como su centro, tuvo que enfrentar una serie de cosas que no estaban enfrentadas. Fue el que enfrentó los abusos, fue él. Y lo enfrentó con una verdad evangélica. Es interesantísimo, me parece a mí, cómo condujo a la iglesia de Irlanda. La llamó a penitencia, le escribió carta, expresó su dolor. Pero digo, no es cuestión ahora de seguir la prensa y hacer el caso de los abusos. Es un camino de conversión. Y de todos, y también de purificación, y por supuesto también canónico, y él ya lo había empezado mucho antes, cuando pidió a Juan Pablo II y obtuvo que los casos de abusos de menores pasaran de la congregación del clero, que no tenía instrumentos para ello, a la congregación de la fe, para que fueran un mejor juzgado. Así que digo, siempre estuvo en su mira, así que fue un gran reformador. Lo mismo, digamos, que no es lo principal, en todas las reformas en lo que se refiere a las finanzas, el ordenamiento financiero de la Santa Sede. El que puso el carril y entrar en las normas generales europeas, etcétera, fue él. Pero, así como eso, su centro que fue el año de la fe, la liturgia, el sacerdocio, la conversión interna de la iglesia, que por supuesto que tiene que tener toda esa parte administrativa, parte moral, de reforma de costumbres,
su selección del clero, pero su centro está en el misterio dado y entregado en la liturgia. La liturgia. Monseñor, ese legado, como usted dice, que nos deja el Papa Benedicto XVI, en donde el centro de la fe y la conversión, como usted mismo lo dice, es la liturgia, es lo que realmente debemos nosotros los laicos que nos están escuchando, pues entender y encarnar es la liturgia. Yo quisiera volver un poquito otra vez a lo que estábamos hablando acerca de la celebración. Nosotros hemos caído en ciertas, digamos, costumbres que se han ido metiendo, errores que se han ido metiendo en la solemnidad de la Eucaristía, de la celebración litúrgica. Y es agarrarnos las manos, quedarnos de pie cuando no debemos, decir oraciones que no debemos. Algunas veces incluso se escuchan algunas oraciones que el sacerdote debe decir en silencio y lo dicen duro. Nosotros como laicos, usted, monseñor, ¿qué nos puede decir que sean los errores más grandes que estamos cometiendo actualmente en la celebración de Eucaristía nosotros como comunidad? Que podamos corregirlo, obviamente. Sí, claro, pues es evidente que los laicos en gran parte y la celebración se depende de los pastores, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que formarse. Para formarse hay que buscar al menos, repito, celebraciones tipo, yo hago propaganda de las mías, que las busquen en el canal Amico Sponsi, por alto seguidor, pero no porque quiera hacer, ni digo que tengan que hacerse así, porque hay que tener, otra cosa, hay que tener una escuela cantorum, pero es tipo, pero tenemos que quererlo, esa es nuestra liturgia, no es que es una cosa extraña, o que después veamos qué grado podemos hacer. Pero lo primero que yo diría es que la liturgia se tiene que centrar. La liturgia es humana y divina, visible y invisible. Es centrarse de dentro en Dios. No es nuestra. Ni es para expresar nuestros sentimientos. Hay que sacar el romanticismo. Hay que sacar esta música que los italianos dicen orecchiabili. No suena al oído. Claro, si la vimos en todas las radios. Pero no es eso. Una cierta pobreza, una cierta humildad. Fíjense que hasta el siglo cuarto, no había introito y casi no había himnos. Bueno, hagamos austeramente. Es mejor una misa rezada bien que casi todas las misas que... No, que hay que animar la misa no se anima, ¿sabes? Se anima un campamento. Se anima... La misa es ella. Por lo tanto, un poco de temor de Dios y de humildad. Y de empezar... Vamos a empezar como analfabetos en parte que somos. La misa cómo está, no le agreguemos cosas. Lo segundo, bueno, dejando la parte que le toca al sacerdote, el ordinario de la misa no se toca, porque es la misa. Entonces, todos esos glorias que modifican la letra no van a misa. Además, no es misa completa, porque no es un canto de adorno. La iglesia reza eso, como el credo no se cambia, el gloria no se cambia. Podría dar razones aún de respeto. El canto de gloria, junto con el Te Deum, son los únicos himnos que quedan anteriores al concilio de Nicea, porque con la época de Nicea, como muchos de los himnos los usaban los herejes, los arrianos, para decir que Jesús el Hijo era menos que el Padre, la Iglesia los borró todos, para que vean cómo prima la ortodoxia, los borró todos. Quedan tres, esos dos o Lugo Soso, Fosilario. Aunque es el himno más antiguo y está en todas las iglesias de Oriente y Occidente, puede estar en un lugar o en otro. En su original es griego. Bueno, por lo tanto, además la iglesia quiere rezar eso, quiere decir esas palabras. Hay cosas mejor que la traducción es un poquito lastimosa, pero son esas palabras. Lo mismo pasa mucho más con el Sanctus. El Sanctus es intocable, es un canto a acción. La iglesia adora con esas palabras. Y lo mismo con el Agnus Dei. Bueno, le voy a hablar del Padre Nuestro. Creo que ha dejado un poquito de esas barbaridades porque se hicieron muchas. El Padre Nuestro, tú que estás, y otros. Bueno, el ordinario de la misa es misa, por eso se llama ordinario, porque es el texto de la misa. Por lo tanto, ni los fieles,
ni los sacerdotes. Y en eso los fieles sí pueden, de vuelta, sin hacer divisiones, pedirle a los sacerdotes, oírle decir, y a los cantores, y a no sé cuánto, mire, rezamos esto. Y si no tenemos música, no lo cantamos. Es así. Lo mismo, claro, si quieren educarse un poquito más, todas las parroquias comunes y silvestres podrían cantar de vez en cuando el Glorie en latín y el Kyrie en griego, en gregoriano, ¿no? Desde el más fácil. Kyrie eleison. ¿Cómo puedo cantarlo? Porque tenemos que sentir una tradición, porque la liturgia es tradición. La iglesia es una identidad, son nuestros padres, y además eso educa de entrada, nos cambia como la onda. Yo repito, yo celebro la misa en castellano, así que no es que, la puedo rezar todo en latín si quieren, ¿eh? Pero sí que no es que sea, pero digo, sí, hay una conversión del sentido de la liturgia. Así que lo primero sería partir de la misa rezada, el ordinario, y después, puesta la letra, por eso hay que cantar en gregoriano, porque es integral y es propio. Y si después cantamos en castellano, tiene que ser según eso. Hay algunos corderos de Dios que aunque tengan la letra, no se dan cuenta, pero son casi blasfemos, no se dan, porque la música no es un adorno. Si yo digo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia, ten piedad de mí. Estoy diciendo, tú, mi Dios, que estás hecho carne y has muerto por mí. Yo solo no lo puedo, Cordero de Dios. ¿Cómo? No es que no va. Es casi blasfemo, y hay peores, ¿eh? Y aplaudir, tú que moriste por mí, pero no lo podemos. Entonces digo, por eso seamos humildes. Vale no cantar. Segundo, cantar uno siempre el mismo. Hay uno que se canta al principio, es el de Aragüés, lo puedo cantar todo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bueno, yo durante toda mi diócesis cantaba ese. Como yo iba pasando de lado a lado, yo quería asegurarme el texto y la música. Cantaba ese. Bueno, Monseñor, nos quedan 3 minutos. Cuando tenía cantores, ese mismo lo tenía a 3 voces. Entonces se hace más rico. Y lo mismo el Gloria de Aragüés, que lo pueden cantar todos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres que aman. Saben todo. Más, es mejor cantarlo como es tradicional, a 2 coros. Porque no se fatiga tantos. Porque toda la liturgia, toda es en silencio. Toda. También cuando se abre la boca. Entonces, ese silencio, el canto forma parte de ese silencio. Ya digo, incluso se puede cantar, que eso lo puede hacer casi el 80% de las parroquias, el de Aragüés. Un solista que lo sepa, él canta un coro. Yo hacía muchísimo eso. Yo cantaba uno, porque el de Aragüés está muy bien hecho. El segundo coro, el pueblo, canta la misma música que la anterior. Entonces la tiene pegada. Tan, 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 tan. Ya le digo, eso es facilísimo. Facilísimo. Para estar por algo. Monseñor, nos queda muy poco tiempo y yo quisiera reconocer la labor que está haciendo en las redes. Usted tiene un canal en YouTube y tiene una serie llamada Grano de Mostaza. Y además está colaborando y orientando y educando a un grupo de jóvenes en liturgia y en canto. Háblenos un poquito de eso y háblenos brevemente cómo lo pueden seguir en sus redes, nuestros oyentes. En ciernes, pues no lo tengo en esa página, yo quiero dar reforma, pero da trabajo, ¿no? Y además fundamento, quiero hacer un movimentito, un apoyo, que se llama Sursum Corda, discipulado para la conversión a la liturgia. En la página está abajo, al menos, digamos, los principios. Porque creo que Sursum Corda, ¿por qué? Tengo un libro ahí que lo pueden encontrar también en la página. Porque es el centro de la plegaria eucarística. Y los corazones arriba. Estamos ante el Padre y Dios nos admite en su presencia. Esa es la conversión central. Discipulado. La liturgia hay que aprenderla.
el Papa Francisco en Decisión de dice, hay una disciplina y hay que estudiarla. Pero además es un disciplina porque la mayor aprendizaje es en la misma liturgia. Y pide, pues el discipulado puse para la conversión a la liturgia. Pide una conversión. Pide que reconozcamos que hay cosas que están mal. Pide que queramos. Así que, bueno, por ese lado es que quiero ir trabajando. Y pongo elementos. Sí, tengo ese en la página, que si suscriben a la página agarran todo. Porque además tengo los canales de YouTube. La página se llama Amicus Ponzi, pero también amigo del esposo, porque es mi lema episcopal. Es una cosa personal. Porque es lo que dice Juan el Bautista. Cuando le dice, mira, se van todos para allá, se te van con el otro. Y dijo, yo dije que yo no era el Mesías. Y yo soy solo el amigo del esposo. El esposo es el que tiene al esposo, el Mesías y la iglesia. Yo oigo su voz y me alegro. Entonces yo hago de Juan Bautista, de amigo del esposo, y he trabajado mucho la dimensión nupcial de toda la liturgia. Cristo que se une en bodas a la iglesia. Bueno, y entonces por ahí va el canal, por ahí va la página, ¿no? Digo, lo encontré cuando me hicieron obispo. Bien, ahí yo quiero decir, todas las semanas, cosa cortita, alrededor de 10 minutos, está en la página, está en YouTube, se llama Grano de Mostaza. Hoy grabé el 49, todavía no lo subí, pues yo no tengo secretario, tengo que hacer todo, tengo que editarlo, pegar, así sale más o menos. Pero a mí, y viejo como soy, bastante me revuelvo. Incluso el grano de mostaza, el día de hoy hablé un poco de la cuaresma y de la persecución a la iglesia, incluso en Nicaragua. Así que, y después, sí, tengo ese, como introducción a esa conversión, que es empezar con los introitos. El introito es el canto de entrada, pero no es simplemente lo que se dice canto de entrada. Aquí estamos, más o menos, no. Estamos orando y la iglesia ha elegido. Entonces, yo tengo que está dentro de la página, que tengo que ordenar de otra forma, pero hay que buscarlo. Igual, si lo ponen, aparece Introitus Verus. En la página uno pone liturgia, Introitus Verus, ahí doy el razonamiento de por qué es el introito, y un introito verdadero. La iglesia se pasó 10 siglos eligiendo textos de la Escritura, 10 siglos eligiendo textos de la Escritura y musicalizándolos para que fuera su oración, que tampoco casi no es música, es una lección divina. Y nosotros lo tiramos y ponemos cualquier cosita. Y entonces, en cada, no tengo todos los de todo el año, tengo ahora casi todos los tiempos fuertes. Los de Cuaresma tengo miércoles de ceniza y los 5 domingos. Entonces yo dentro de eso pongo en una página el gregoriano, la letra y la música y la relación con uno de YouTube que está, ¿no? Pero también, gracias a Dios, he conseguido que alguien me haya quedado en castellano, con cierta belleza, inspirado en un introito con el texto verdadero y inspirado en el gregoriano. Y a veces consigo tener uno más sencillito. Sí. Usted dice un camino, sobre todo yo digo para los cantores, tomar introito. Se puede hacer toda la predicación sobre el introito. Introitus Verus. Y bueno, no sé si hice bien o hice mal, porque los puse en otro canal. No sé ligarlo, por ejemplo, se llama Introitus Verus. O sea, no los puse en Amigos Esposos, yo que sé, otro canal de YouTube. Bueno. Pero en fin, ahí se encuentra y pone los de Cuaresma. Es un camino de... Bueno, sí, hice un campamento con jóvenes, todo sobre liturgia, y sobre aprendizaje en la misma liturgia. Son ellos también los que me ayudan a esa misa solemne, toda cantada, con canto gregoriano en los propios y en el ordinario, con canto castellano, las lecturas también cantadas, pero en castellano, etcétera, que también esas están en el mismo canal, amigos. Así que me gustaría ayudar. Y si cualquiera quiere charlas o cosas o un tallercito, realmente creo que yo cada día que me levanto digo, Señor, un día más cerca de ti. Qué bonito. Yo cuento de allá para acá. Pero en fin, mientras me da tiempo, sí, creo que mi mayor servicio, a veces hago otras cosas, pero es realmente tratar de ayudar a esa conversión a la liturgia, que es el bien supremo, como además lo dice el concilio, ¿no? Es el acto supremo de la iglesia, del que parte al que se dirige toda la vida de la iglesia.
y, como lo decía Benedicto, está muy cascoteada. Y sin pelear no se puede hacer muchas cosas. Y bueno, pero pide cierta orientación. Hay una verdad litúrgica, no es la proyección, que todo es igual. Y como dice, es según sensibilidades. Eso va a bajar mucho, que es cuestión de gusto. Esos son los helados, las pizzas, cuestión de gusto, pero no la liturgia. Hay una verdad. Puede haber graduaciones, puede haber, digo, también distintas iniciaciones, pero hay una verdad litúrgica. Excelente. Y ya digo, Benedicto fue maestro y sigue siéndolo. Uno puede encontrar en sus homilías, digo, continuamente, bueno, y como gran teólogo. Además, él trabajó, él mismo lo dice, que cómo se volcó a la liturgia. Su libro, Introducción a la Liturgia, es magnífico. Y creo que merece ser leído. Bueno, porque gran teólogo, uno diría, ¿cómo se ocupa en esto? Bueno, fue como su gran maestro, que fue también mi maestro, que es San Agustín. San Agustín quería dedicarse con unos amigos, es un campo, y dedicarse a pensar filosofía y teología, dedicarse a ello. Y un día, y por eso huía de las ciudades que necesitaran obispo, para que no lo nombraran. Y cayó ahí en Hipona y lo robaron. Porque el obispo de Hipona, como era de habla griega, quería uno que predicara bien en latín, y se lo agarró a Agustín. Y se pasó la vida en esa tensión entre ser un gran pastor, y nos dejó sus homilías, y nos dejó sus grandes comentarios bíblicos, etc. Y bueno, y el pensamiento. Bueno, yo, en mi modesta medida, porque yo soy un poco tractor, un poco... me toca todas las cosas. Ahora vivo solo, tengo que hacer todo en mi casa. Bueno, si me gusta medida, estoy a disposición y proclamo: el Señor es maravilloso en sus obras, y su mayor obra es el culto divino, que es, como dice el concilio, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que une consigo a su esposa en la iglesia en el culto público al Padre. Qué bonito. Pues, Monseñor, la verdad que esto hay mucho tema, me quedé con varias preguntas. Y me alegro de poder llegar a muchos católicos en los Estados Unidos. Monseñor, yo quiero aprovechar este último minutito para invitar a cualquiera que tenga la voluntad de ayudar con la tecnología a Monseñor y le pueda dar una mano a reorganizar, relanzar su página web y ayudar con todo esto de edición de videos, de la música, y que le quiera dar una mano a Monseñor, póngase en contacto con nosotros y hará una gran labor para el Señor y para su reino y para su iglesia. Así que queda esta invitación abierta. Bueno, terminamos con la bendición, si le parece. Por favor. Sí, señor. A ver, se la voy a dar en latín. En latín. Sit nomen Domini, Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc tusque in seculum. Benedictus nomine Domini, qui feci cielo terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Porque amén es hebreo. Así que es tradición. Sí. Sí, señor. Pues, Monseñor, muchísimas gracias. Dios lo siga bendiciendo en esa labor tan importante. Y aquí nos vemos nuevamente, seguro que sí. Muchas bendiciones. Bueno, Monseñor, nos vemos. Radio María y Didache, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.